Bienvenidos a todos, bienvenidos a otro video de mi vida como nómade. Esta vez quería acercar un video especial, diferente un poco a los otros que ya he hecho. En el momento que estoy grabando es mi cumpleaños, son 50 añitos. Y como tal se me ocurrió que hacer un poco el análisis de los últimos meses. Pucha, que han sido intensos. Creo que lo más intenso de toda mi vida. Pero mientras que los tengo acá y antes que se les pierda el interés de los primeros 30 segundos, busquen el botón de suscribirse, háganle me gusta, compartan el video, que realmente ayuda un montón. Cuesta muchísimo hacer los videos y solamente el 14% de la gente que los mira está suscrito. Así que es un segundo nomás. Clic en el botón de suscribir y me gusta, les agradezco un montón. Bueno, revisemos. 2021, el año 2021, yo había decidido ya irme de Estados Unidos, varias razones. Si quieren saber un poco de qué fue lo que pasó, hay un video que se llama Irse, con la que empiezo este viaje, y que es más o menos la explicación de lo que pasó. Pero para julio del 2022 me tuve que ir hasta Argentina apurado porque le habían diagnosticado a mi madre un cáncer terminal. Y bueno, tuve la suerte de poder estar con ella y de hablar mucho, y me di cuenta que a pesar de que ella estaba muriendo feliz y en paz, le hubiese gustado hacer un par de cosas que no había hecho. Y me dio pena, pero decidí tratar de que no me pase lo mismo. No es la primera vez que tengo que hacer cosas difíciles. De chico ya las decisiones siempre fueron complicadas y muchas veces implicaron irse, alejarse para encontrar rumbos nuevos. Y si alguna vez he hecho algo bien difícil, lo más difícil de todo creo que fue dejar a mi hijo en Estados Unidos. Están muy bien cuidados, por cierto, y irme en esta aventura solo y dejarlos a ellos fue durísimo lo mismo. Ellos están viniendo de visita ahora en unos días y yo voy a Estados Unidos a verlos dentro de unos meses, y ahora nuestra comunicación es más digital que lo que era antes. Pero bueno, eso es lo duro de este tipo de vida, ¿no? De la vida de cambiar de lugar. Cuando empecé el viaje era como un viaje más. La idea era ir de un lugar para otro, era conocerlos a los lugares, un día acá, un día allá. Era muy divertido, fue muy educativo, pero es como que le faltaba algo. Y creo que para mí lo más importante es la conexión con gente. Y tener relaciones duraderas a lo largo de la ruta. Tuve la oportunidad de pasar unos días muy lindos con un amigo que nos encontramos acá cerca de Guadalajara, y viajamos hasta Puerto Vallarta y estuvimos una semana juntos y la pasamos muy bien con Eduardo. Pero eso, más allá de que fue solamente una semana, creo que lo más importante fue que realmente afianzó nuestra amistad. Cuando llegué a Chapala, que ustedes ya vieron un video acerca de Chapala, creo que la inquietud más grande era definir cuánto era la cantidad de tiempo que uno debe permanecer en un lugar para al menos empezar a tener ese tipo de relaciones un poco más permanentes. Y parecía que con una semana se podía dar. Así que decidí pasar una semana en Chapala y tuve la suerte de
durante esa semana, por casualidad, conocer a Patty. Y me resultó que de Chapala me fui con una persona nueva, muy interesante en mi vida. Me fui a Morelia y estuve también una semana, y ahí conocí a Beto y a un montón de otra gente que pertenecen al Club Motorrad de allá de Morelia. Y de nuevo, construimos una relación muy linda en unos 5 o 6 días, y he tenido oportunidad de volver a verlos y me han invitado, y creo que son parte de mi vida para siempre. Así que parecía que la semana era el tiempo, ¿no? Una semana mínimo en algún lado, y tratar de conectarme con gente. Me acuerdo que 2 de las personas a las que yo quiero mucho y que normalmente me dan muy buenos consejos, los 2 me habían dicho, vas muy rápido, estás pasando y no estás viviendo. Tenés que parar un poco más, y bueno, creo que hacerles caso dio su fruto. Una de las cosas que otro amigo me dijo fue, tu ventaja es que has eliminado el factor tiempo de tu proyecto. Vos tenés el tiempo, vos podés hacer todo el tiempo que quieras, todo lo que quieras. Entonces esa combinación fue que me dio la tranquilidad de poder quedarme en lugares. Con eso en la mente, decidí volver a Guadalajara y quedarme un poco más de tiempo a ver si lo que había encontrado daba para más, que había algo más. Y hasta ahí hemos medio llegado en lo que va el viaje hasta ahora, en lo que ustedes han visto del viaje hasta ahora. Al final del 22, creo que la persona que más estaba sufriendo por el fallecimiento de mi madre era mi hermana en España, así que decidí irme unas semanas a estar con ella, a ver si mala compañía le hacía un poco mejor. Y bueno, de allí creo que volví a Guadalajara con el plan de quedarme mientras que estuviera cómodo. Y meses después todavía estoy acá. Se sigue haciendo contenido, sigo saliendo, sigo andando en la moto, todo eso está por venir. Hay un video, hay un viaje que tuve que hacer a la frontera a renovar mi estadía, y aproveché para tomar caminos alternativos y rutas poco transitadas, así que van a ver, estuvo muy divertido, me divertí muchísimo, hubo caída en el barro, hubo todo, todo eso está por venir. Lamentablemente se genera contenido más rápido de lo que es uno capaz de editarlo y publicarlo, es muchísimo trabajo editar y publicar, y entonces vamos muy atrasados, obviamente. Los videos que han estado mirando son de diciembre y estamos en mayo. Así que eso se demora. Pero bueno, lo que viene está muy divertido, y espero que les guste tanto como fue para mí la experiencia, ¿no es cierto? Hoy no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado últimamente, y me atrae más que antes la idea de viajar lento, pasar el tiempo que pueda en los lugares que visito y tratar de conocer más gente a quien poder llamar amigos. Creo que el mundo es muy grande y poco a poco creo que voy a poder conocer bastante de él. En resumen, o sea, esto es... estoy mejor y me siento más libre que lo que nunca me he sentido. Estoy disfrutando las experiencias a pleno,
Y salvo por los chicos, que los extraño, estoy muy feliz. Y estoy muy contento con lo que estoy haciendo y creo que realmente la aventura recién empieza. Mi hermana de Buenos Aires dijo, los invito a acompañarme porque si bien hay cosas que uno debe hacer solo, es bueno saber que hay gente a la que le importa que te está acompañando. Y por eso le digo, súmense al canal, pongan las notificaciones, búsquenme en Instagram, búsquenme en Facebook, estoy en todos lados como Martín Pose Tragos. Y dejen un comentario, me encanta leerlos. Me encanta saber que me están siguiendo, que me están acompañando. Cuéntenme qué quieren ver. Yo no soy un youtuber comercial. No sé hacer sensacionalismo. No entiendo clickbait. Me cuesta muchísimo. Más que contarles lo que veo, lo que experimento y lo que siento. Y eso es lo que espero que les interese. Y bueno, así es todo. Hoy es un día de fiesta. Toca salir a cantar y a cenar esta noche, a disfrutar. Y los espero el próximo domingo. Gracias.